tardes con todos. Este programa se transmite en la tarde, el día jueves. Vamos a hacer un programa pregrabado. Me acompaña el día de hoy Paulina Palacios por temas de tiempo. Ella es abogada por la Universidad Católica del Ecuador, magíster en literatura por la Universidad Católica y además es docente universitaria de la Facultad de Comunicación Social en la Universidad Central del Ecuador. El día de ahora queremos abordar el tema de la comunicación dentro del sistema de gobierno actual, pero también analizar la comunicación pre-pandemia y post-pandemia, sobre todo en el proceso electoral. Paulina, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Carolina? Y un gusto estar aquí contigo y con todos tus seguidores. Bueno, muchas gracias. Ahí no son tantos, pero por ahí nos van escuchando. Pauli, yo quisiera saber cuál es tu perspectiva respecto a la comunicación, cómo se ha manejado la comunicación dentro del gobierno de Moreno, sobre todo entendiendo que este gobierno, desde la perspectiva que te contaba tras cámaras, yo creería que ha cooptado la comunicación pública, e incluso que ha tenido muchísima aceptación por los medios de comunicación privada, en un principio para su proyecto de mandato y luego, sobre todo, para, yo diría, tapar las cuestiones que ha hecho el gobierno, sobre todo en la violación de derechos humanos y también de derechos de los trabajadores y también creería yo que engañarnos un poco con el tema de lo que estamos viviendo ahora, el Fondo Monetario Internacional y el servicio a las élites que tiene el gobierno. Bueno, muchas gracias, Carolina. Es un tema realmente apasionante. Justamente es interesante, ¿no? Desde hace un par de semanas en mis tres asignaturas tenía justamente las unidades relacionadas con la comunicación en la política, análisis del discurso, tema ético y tema de manejo de conflictos en el ámbito de lo político. Y eso ha hecho que tenga que hacer una revisión permanente de algo que yo no me atrevería a mencionar que sean líneas de comunicación, porque no es que haya un modelo específico o único. A ver, es natural que después de la situación vivida en el gobierno del expresidente Correa, había una especie de revancha en contra de toda regla con respecto a la comunicación. Pero te digo que yo estuve trabajando como asesor en la constituyente de Montecristi y esta es una cuestión que se remonta a esa época, porque en la constituyente, además fruto del cabildeo de muchos grupos sociales, de grupos feministas, ecologistas, entre otros, era claro que la situación de la comunicación no podía seguir siendo el famoso cuarto poder como se hablaba al 2007-2008. Era necesario, no en el Ecuador, sino a nivel global, al menos regional con claridad, que hubiesen ciertos sentidos en los cuales la interpelación ya no fuese solo el caso a caso, el tema relativo, sino que hubiese cierto marco en el cual, por ejemplo, que es una cosa que para mí, yo incluso hice mi tesis como abogada en torno a la comunicación y a la ética televisiva, hubiese ciertas cortapisas, porque realmente era impresionante. O sea, tú tenías una programación determinada en la franja infantil y de pronto agresivamente venía la propaganda de la telenovela en la cual había una violación. Entonces vos decías, eso es lo que yo quiero que vean los niños. Y esto te digo porque en mi caso ha sido una lucha de muchos años. Entonces, desde esa época hubo, ¿y sabes cuál fue el principal problema? El tema del reparto de las frecuencias electromagnéticas. Al 2007 la división en tres grupos era como lo más complejo, lo que más pugnaron. En la constituyente hubo aspectos de dificultad para el debate, incluso entre asambleístas de la bancada de gobierno y el presidente Correa, e- y con mucha más claridad entre sectores políticos y el interior de los mismos sectores de Alianza País en ese entonces, ¿no? Pero yo pienso que había un liderazgo fuerte, entonces también se podían hacer ciertos consensos, no sin disputa de sentidos. Pero los principales tópicos eran los relativos al poder económico. Y en este contexto, en la comunicación, algo que preocupaba, irritaba realmente, era el tema de las frecuencias electromagnéticas. Les parecía inaudito que hubiese esta tercera franja del sector comunitario, que en definitiva es contar con una radio para las y los colegas que dan clases en educación básica, universitaria. Por ejemplo, imagínate cómo puedes salvar la radio y cualquier medio que sea de una más fácil accesibilidad que con Internet.
en este momento para la educación. Es el experimento que están haciendo en Colombia, en México, en Chile. La educación no es online. La educación es como en los 70, con productos en televisión, en radio, que incluso aquí en el Ecuador ya no recuerdo, no tengo actualizado en mi cabeza el número de monitores de televisión que habían, pero llegó a haber un momento en el cual había por habitante 2 por cabeza, lo cual no es muy literal, ¿no? Porque habrán personas que tengan uno en cada habitación de las 15 habitaciones de su casa y habrá otra familia que tenga para 4 o 1, pero es un medio. Entonces esa era la disputa y yo creo que desde ahí empezó. Luego estuvo además el tema de que se desconcediese y se evaluase el tema de las frecuencias. Eso alertó mucho a la gente, Carolina, y en realidad lo que pasaba es que había monopolios en firme, tenaces. Entonces, para decirte que es un tema económico, es un tema estructural, justamente en este tiempo, por eso te mencionaba mis asignaturas, he revisado nuevamente algunas categorías del pensamiento crítico como la alienación, la enajenación, porque por ahí van los tiros, ¿no? O sea, ¿cómo te promueven que estemos centrados nuestro pensamiento político en otro objeto que no es el más importante, que es la economía, la falta de trabajo y una incapacidad de proponer política pública para resolver la situación, tanto estructural como puntual con respecto a la temporalidad de la pandemia? Yo no me he sentido, y te voy a decir de una manera muy moderada, no me he sentido conforme con la política pública exhibida desde marzo. Me ha constantemente preocupado la falta de cifra oficial, lo cual no me extraña. Soy feminista, he trabajado y he buscado cifras sobre femicidio, violencia sexual, violencia de género, y nunca encuentras en este país. Puedes encontrar con precisión cuántos teléfonos celulares se robaron en agosto, hoy 2 de septiembre, pero te aseguro, pero te voy mi mano, que en este momento nadie te dirá a ciencia cierta, como poder público, cuántos casos de femicidio hay en el Ecuador o de presuntos femicidios, ¿no? Entonces, esta es una constante. Y yo digo, ¿en qué momento te quitan, te distraen la atención y estamos todos hablando, mea culpa, de la camisa de seda impresa de la ministra de Gobierno? A mí me causó, ya ni siquiera te podría expresar todo lo que me causó. Pero yo enseguida me puse un poco sobre la jugada con mis estudiantes, le tomamos como caso de discusión y claro, yo sobre todo observo ese tema. Hay una expresión que ya no está utilizada en la comunicación política que a mí me gusta, que es la caja china. Entonces, hay esta cosa muy mala, ¿qué hago yo? Casi doy la vuelta a la taza. Clax, le tapo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con esta espectacularización de un acto que cuando puedo decir lo mínimo me genera miedo? O sea, si en este momento de la entrevista tú sacas un cuchillo con sangre, de verdad que a mí lo único que me va a generar es temor, aunque estemos full lejos, ¿sí? Entonces, yo ahí, y les decía a los estudiantes, les decía, ni siquiera hay un tema semiótico de por medio. O sea, no me da ninguna necesidad de transición, de mediación, la interpretación, el análisis de ese discurso. Yo veo la foto y me dice todo, ¿sí? Pero, ¿a qué corresponde esto? ¿Qué pasaba en estos días? En estos días pasaba que las pocas voces críticas que coinciden con sectores del feminismo, del ecologismo, de los economistas heterodoxos, estamos súper preocupados por otras cosas y que debemos preocuparnos por estas cosas. Hay un tema ecológico devastador, hay un extractivismo agresivo, hay una subida que empíricamente le entendemos en actos de violencia y femicidio. Tenemos una situación que nadie quiere hablar porque es un tema incómodo, que es la violencia general, la violencia sexual, la violencia como disciplina en los hogares en cuarentena. O sea, el hecho de que los chicos tengan que acudir a una madre que tiene 80,000 ocupaciones laborales, por lógica, razonabilidad, está generando un ámbito en el cual si hay papá y mamá, hay golpe, hay paliza, hay una mayor escucha, tu profesora no sirve para nada. Está el problema del Fondo Monetario Internacional y adivina qué, nos hemos pasado desgastando horas en redes sociales, atendiendo memes, stickers y todo tipo. Hay un autor tan maravilloso que se llama Paulo Fabri, que hacía alguna vez una búsqueda, una investigación súper seria sobre el insulto. Nosotros nos hemos dedicado a insultar la figura de la ministra y en ese denuesto nos hemos olvidado y nos hemos enajenado.
No sabemos nada, no nos interesa nada. Y por supuesto a mí me indigna el mensaje que ella transmite, pero me indigna más mi propia precariedad analítica al haber cedido por algunos minutos a debatir eso. Pero además recuerda, y mira, yo te digo porque a veces uno tiene que ser un poco más de anotar, ¿no? Pero este fin de semana en varios de los chats grupales, por ejemplo, de buena, como suele decir mi hija, de la nada, la gente empezó a decir, ahora pues feministas, defiendan la actuación de esta ministra. Siguiente, pero así, como antes en la máquina de escribir, siguiente. Ujú. Lean tal artículo de las nazis y cómo se comportaban, que eran más crueles. Siguiente, o sea, fíjate cómo se traslapó la figura de una persona que hacia el 2007-2008 configuraba un liderazgo en un grupo emergente de ruptura, literalmente, como era la ministra. Como en 12 años de esa figura que algunos pensaron, que algunos asumieron que ella explicitó tener ciertas posiciones muy progresistas en el tema de derechos de las mujeres, de pronto encontramos esto. Pero lo que me pareció tenaz, por eso te decía de inicio, es que yo ni siquiera percibo un modelo de propaganda. Uno, decía Chomsky, porque ya usa menos la expresión, esta generación de consensos, esa fabricación de consensos, ¿ya? En este momento estamos de alguna manera en una política más desnuda. Entonces todo esto te va preparando, ¿no? Y lo otro es un circo. Yo trabajo con estudiantes con discapacidad y hemos estado permanentemente en alerta, ¿no? Porque nos angustia mucho la utilización. Esta fue una caja china que les duró bastantes semanas. O sea, iba saliendo de caso en caso. Y el fulano de tal, sin ninguna discapacidad, ha tenido y se ha comprado y ha ganado y se ha granjeado. Pero te das cuenta que vivimos en medio de una necesidad de sobreponer ese tipo de noticias y más ahora que pasamos enfermizamente colgados de dispositivos. Y te digo enfermizamente porque lo que decíamos antes de la entrevista, no tenemos como otro horizonte. O sea, yo he trabajado el día lunes 17 horas seguidas. Esto es habitual en mi vida, que mi hermana venga comedidamente a regalarme una taza de café aquí, porque no me levanto. No me levanto. Entonces, máximo mi divertimento es abrir un periódico, es revisar el chat de mis amigos, de mis colegas, etcétera, y reírme un poco con un sticker. Pero el centro de la información se diluye. Entonces ya no estoy hablando de lo terrible que es que el Fondo Monetario Internacional imponga estas, literalmente son sanciones. Es como cuando va una persona con alguna dolencia y lo que ocurre es que le castiga el sistema. Eso está pasando con el fondo. Estamos mal. No somos idiotas, pues Carolina. Nadie va a decir, oh, qué bien que estamos, oh, qué maravilloso, cómo sigue fluyendo la plata. No podemos decir eso. Pero ¿cuál es lo que hace el Fondo Monetario? Nos castiga. ¿Qué castiga? Que nos pauperizó, que nos empobreció. Entonces es muy fuerte porque en la comunicación estamos en otro lado. De verdad, estamos bien, gracias. Hablando de otras cosas. Como tú dices, estamos más o menos viviendo este tema de la sociedad del espectáculo, ¿no? Hay este Claro. autor de Ward que propone la sociedad del espectáculo y la necesidad de vivir en un espectáculo constante y esta necesidad de mirar, ¿no? Y me pones muchísimo a mí a analizar el tema de que primero tuvimos las noticias, sí, de los escándalos del uso de los carnets de discapacidad, luego vinieron estas noticias de la posta, ¿no? Del reparto de los hospitales, por ejemplo, y que comenzaron ya a salir quiénes eran los dueños de los repartos de los hospitales y cómo la ministra Romo repartía los hospitales y los medios, o sea, la posta mismo eh, pone los chats de ella y finalmente ella, digamos, en controversia con esta fotografía. Lo que nos ha hecho estar como, lo que dices tú, como muy vinculados a este sistema de espectáculo, dejando de lado como el análisis político que está pasando en el Ecuador. Sobre todo también no podemos ver ni las firmas del FMI ni las alianzas de la derecha, ¿no? Porque la derecha se está aliando fuertemente respecto a los nuevos comicios electorales. Entonces, ¿qué es también lo que nos espera frente a una comunicación ahora que estamos viviendo virtual y una comunicación, digamos, tradicional que solo está cubriendo estas noticias espectaculares y que yo creería solo va a dar la chance para que dé
el candidato de derecha pueda participar. Bueno, yo pienso que se está construyendo muy bien y tú eres mucho más joven que yo. Yo me formé en una izquierda que estaba de salida porque se había caído el muro de Berlín. Entonces, cuando yo llegué a la izquierda estaba retrocediendo. Y yo siempre digo, a mí me salvaron los indios, porque llegué y, hola, levantamiento de 1990. Entonces, mi militancia universitaria, siendo muy joven, fue salir y literalmente ser prohijada con el movimiento indígena. O sea, es muy lindo, ¿no? O sea, tener además mi propia respuesta, mi propia referencialidad teórica. Me encanta Guy Debord, me encantan los situacionistas. Hay un texto maravilloso de Grail Marcus que es Rastros de Carmín. Entonces lo tengo muy presente en el análisis también. Yo creo que se está preparando, que esta es una cuestión, y lo que te decía de que tengo muchos más años que ti, era por decirte que yo me moría de las iras porque los viejos comunistas, los viejos izquierdistas, hablaban mucho de la agencia, de la embajada. Eres pagada de. Pero ahora, después de que me he negado por muchos años a pensar en esa simplificación de explicación de que todo es culpa de, sabes que yo percibo que ahora con claridad existe un plan detallado. Yo pienso que hay una maquinaria de formulación de consensos enorme atrás del gobierno actual. Exactamente, es una buena figura la del escenario, la del show, lo performático de todo lo que está pasando. Una noticia sustituye a la otra. En definitiva, yo no he revisado, no he mirado lo que es normal, pues, o sea, que vos veías en octubre, con todos los cercos, pero vos veías, entrabas a los canales de chat de los guambras, literalmente de los guambras, de los estudiantes, y encontrabas lo que realmente estaba pasando, a veces sesgado, a veces con una menor calidad, más que en el análisis, incluso en lo físico, en la imagen, pero encontrabas. Yo te pregunto, ¿qué hemos visto de lo que está pasando en torno al COVID, a la situación hospitalaria? ¿Qué hemos visto realmente nosotros? Porque antes moneabas y decías ya, no, ni el 4 ni el 8 ni el 10, no, no, redes, ya, ve lo que pasa. Fluían otras cosas. Ahora de verdad que estamos como nunca en este estado de excepción, que acuérdate que la Constitución, los únicos derechos que permite que sean restringidos es la circulación y la información, por razones obvias. Porque si estás frente a un terremoto, si estás frente a una guerra, es posible que se requiera de una sola línea oficial de comunicación. Pero fíjate en este momento qué sintomático es, porque es quizá de los momentos en los cuales como sociedad más informados estamos, Carolina, porque yo a veces en clases, ¿no? Estamos hablando y yo les digo, chicos, hoy hubo un derrame terrible de salmón en las costas de Chile. Yo te digo que a los 5 minutos tengo una manita alzado y el Giacomo me dice, y la Caro me dice, y Evelyn me dice, porque estamos así. Y frente a todo, tenemos esta cuestión de tener abiertas 50 pestañas, 60 pestañas. Entonces, más informados no podemos estar, porque también te das cuenta que en términos cualitativos y también cuantitativos estamos infinitamente poco informados. Entonces, volviendo al terreno electoral, yo pienso que esta es toda una puesta en escena. Por eso me gusta tu figura de la sociedad del espectáculo. Tenemos un candidato único, la alianza que también fue la contrapropuesta de Caja China. Entonces, mientras por un lado veíamos la portada de Mariela, por otro lado le veíamos a Cristina Reyes sentada de manera protagónica en un club de Toby firmando papeles, que vos veías a trasluz de la ventana, de la persiana, veías una casa espectacular con piscina, con parasoles y la playa al fondo, ¿no? O sea, ahí sí, por ejemplo, cómo puedes jugar con una semiosis, porque es una cosa alucinante. Y eso parece un logro. Yo pienso que eso no es que no sea un logro para la derecha, pero pienso que es parte también de un montaje. Pienso que lanzaron como bomba de ensayo, como globo de ensayo, varios candidatos, un poco para que incluso la gente advierta el sentido del logro que iba a tener una alianza. Y en este momento, por sobre la enorme ruptura de cualquier otra alternativa, tenemos un Álvaro Noboa que se retiró. Tenemos una alianza entre las otras dos fuerzas de derecha muy fuertes. Y tenemos además una alusión permanente a poner maniqueamente como la perversión completa, pero sí completa, de manos de la otra alternativa.
Ujú, no saben cómo bajarle, cómo desinflarle. Yo a ratos me pongo a pensar incluso en otras candidaturas. Bueno, tú sabes que siempre nuestro sistema es así. Tenemos una cantidad de pequeñísimas candidaturas que nadie alcanza a entender en un sentido de responsabilidad cívica. ujú, ¿Por qué hay gente que va a sacar el 4%, el 3%, el 0,60% insiste ujú. en una pelea electoral? Claro, tampoco creo que sería muy democrático acabar teniendo dos candidatos como ocurre en una segunda vuelta, pero ya es lógico, ¿no? Pero yo creo que hay una situación en la cual la comunicación nos ha ido construyendo verdades que nos dirigen hacia esa bipolarización, hacia total polarización. ¿Estás a favor o estás en contra? Y acuérdate, si tú estás a favor, Carolina, no te olvides de A, B, C, D, y va a seguir el despilfarro de iniquidades. Y cada día van a sacar el marco de los lentes de las personas con discapacidad, les entregaron con babosas, cualquier cosa. Por ejemplo, yo me río, ¿no? Porque, por ejemplo, te das cuenta que ha pasado el tiempo y ya no hablan tanto de los miles de millones robados. ¿Por qué? Porque eso es inasible, porque yo me he acostumbrado en toda mi vida adulta a que, por ejemplo, mi entorno más cercano, que es muy, muy de derecha, siempre se hacían eco de cosas como, es que no saben que Fidel Castro se ha robado 60.000 millones. Y vos decías, en una realidad económica como la de Cuba, ¿a qué rato pudo haber tenido esos miles de millones de dólares? Entonces, por ejemplo, eso se ha desmontado, ya no es plausible. Ahora dicen $3.000, $14.000, 150.000. Todo eso, de cualquier manera, si se llega a comprobar, es posible que sea corrupción, pero te das cuenta cómo juegan, ¿no? Entonces yo creo que nos están conduciendo a una cosa en la cual se polaricen mucho las cosas para que pueda haber una elección más fácil, literalmente. Literalmente te digo. Y esa es la idea, ¿no? Además, otra cosa que ocurre con mucha frecuencia en los progresismos y en las izquierdas, y que yo también he percibido ya como parte de este modelo de propaganda, de esta sociedad del espectáculo, que es disminuir la importancia de muchas cosas que hemos avanzado en estos años. La preocupación por las discapacidades, la preocupación por la falta de acceso a los derechos, los problemas ambientales, queremos creer que siguen siendo problemas de una comunidad indígena amazónica diminuta y que no importa al final si se nos va a reportar dinero. Entonces yo creo que en ese contexto van a volver las voces de cada sector, sobre todo incluso desde el progresismo, te digo, que minimicen, que digan, ya, sean generosas mujercitas, no hablen ahorita de las cosas de violencia, eso es para otro momento. Ahora hay que hablar de lo importante, cómo ganar a la derecha. Entonces te digo que yo le veo muy difícil el panorama. A ratos tengo ganas de hacerla de la avestruz, así, ¡bruf! Meterme debajo de la tierra un rato, porque va a presentarse muy difícil. Tampoco es una situación solo acá. Ujú, ujú. Como nunca percibimos esta mundialización, cuando además creo que ha sido golpeada más duramente, porque lo único que se mundializó fue el pavor del COVID. La mayoría de países, me parece que hay un par de excepciones en todo el mundo, todos hemos estado en confinamiento. A todos se nos ha caído la economía en las manos, desde la familiar hasta la estatal y la nacional. Las burguesías tienen un repunte por otros lados. Todos estamos comprando alternativamente cosas sin marca, cosas sin registro sanitario, cosas sin tributación, lo cual no te puedo decir ni que es bueno ni que es malo. En mi caso es bueno en el sentido de que le ayudo a mi amiga, a mi colega, a mi ex colega que se quedó sin trabajo desde febrero, pero hay toda una situación que es planetaria, ¿no? Entonces es una especie de mundialización acéfala, porque no hay muchas cosas mundializadas ahorita. No hay importaciones, no hay exportaciones. Volviendo a esta cuestión que tú decías, Paulina, yo creería que esta visión de la caja china, ¿no? Que tú dices, se vivió muchísimo en el proceso de octubre, ¿no? Mientras había un paro nacional, un movimiento popular en contra, digamos, de las medidas económicas de Lenin Moreno, nosotros también vivíamos canales de televisión que no en los que no pasaba nada, en los que el paro no existía, en el que las demandas no existían. Entonces también me llama muchísimo la atención cómo durante estos 4 años de gobierno se ha podido construir una comunicación política silente ante la realidad popular, pero muy asertiva ante una política que finalmente no ha hecho mayor cosa, ¿no? Y que ha logrado además tapar eh, digamos, las decisiones gubernamentales.
Mira, Carolina, yo te voy a decir que esta es una situación que se ha remozado incluso por literalmente el medio, las vías. Pero es una cosa que desde hace, yo no sé desde cuándo, yo creo que es muy estructural. Como te decía, he estado revisando bastante el tema de alienación, enajenación como conceptos en este tiempo. Y la construcción de esto es desde hace muchísimo tiempo, de verdad. Entonces, nos están intentando constantemente opacar todo lo que son luchas de resistencia, disminuyendo los discursos, ahora además en relación a cuando hace 30 años se militaba. Eh, Te digo que, o sea, que el mismo hecho de que se siga ocultando la situación de otras realidades, los matices, por ejemplo, ahora del análisis del pensamiento crítico con respecto a la colonialidad, es algo que te da cuenta de que han cambiado medios, han cambiado matices, pero se sigue con el mismo propósito, que es lograr que la ideología imperante de aceptación del sistema sea la prevalente en la comunicación. Hay una cosa muy linda de la película No de Chile, que es una película muy, muy chévere para utilizar como pieza didáctica, en la cual el publicista argentino que contrata a la gente de Pinochet en esta ficcionalización de ese periodo de la democracia chilena, o de la no democracia chilena, este tipo les dice que él es un gran admirador de Pinochet y les dice, tenemos que hacer entender, nuestro mensaje claro tiene que ser, le dice a una sarta de generales y de burgueses, ¿no? Nuestro mensaje debe ser que cualquiera puede llegar a estar como nosotros. Y se da la vuelta y les dice, pero recuerden, cualquiera, no todos, como dicen los comunistas, como dicen los rojos. Para mí ese es un texto clave para entender la alienación, porque eso es lo que te dicen. Tú puedes prosperar. Si tú no trabajas lo suficiente, no te entregas, no bajas la cerviz, no bajas la cabeza, no eres humilde, no vas a llegar. Pero entiende que sí puedes. Pero en realidad, entre comillas, la trampita está en el cualquiera. Entonces, claro, acabamos todos autenticando este mismo sistema y no queremos ver. Nos molesta, nos incomoda ver las piezas de octubre. Y en una sociedad tan colonizada, nos molesta mucho más que el protagonismo esté en rostros indígenas que durante generaciones nos han enseñado a odiar nuestro rostro indígena, a tener vergüenza cuando te ves en el espejo y te ves morenita. Dices, ay, ¿por qué no puede ser tan linda como esa amiga rubia? ¿Qué es lo que te enseñan toda la vida? Toda la vida le ves a la guagua llena de Barbies rubias. Toda la vida le ves odiando su rostro mestizo, su rostro indígena. Entonces, claro, cuando viene todo el aparato del éxito, está desconociendo esencialmente eso. Las movilizaciones indígenas que a nivel social fueron, yo te digo porque en la de octubre estuvimos en la universidad apoyando, cocinando, etcétera. Era muy tenaz porque más allá de los medios tradicionales, la gente venía en cantidades. En las universidades se llegó a colocar rótulos que se decía, por favorcito ya no traigan más comida, porque todo Quito se volcó a ayudar. O sea, la gente, somos gente linda, somos gente buena, no somos las personas que iban y a boquejarro les ponías el micrófono y les decías, ¿y usted qué piensa de esta manifestación? Es un asco, porque han venido a ensuciar las ciudades estos. Ay, por favor, era otra la realidad. Te digo porque desbordábamos de comida. Y te digo una cosa increíble. Yo, cuando cocinábamos, cuando íbamos a buscar y organizar las cocinadas, encontrábamos productos de importación. Había gente de restaurantes de comida internacional que traían unas cosas que te morías. Los mejores aceites, garrafas de leche recién ordeñada, bloques de mantequilla. Bueno, ve, la gente estaba en la movilización. Y creo que de hecho ese fue y va a seguir siendo la mayor fuerza porque la comunicación se encargó de negarnos como existencia, como humanidad. Fue una negación ontológica. Y acuérdate que pasó algo terrible que la CIDH logró recabar en su informe. Cortaron y pusieron dispositivos para evitar la comunicación desde adentro de las manifestaciones. Entonces, nosotros estábamos en la defensa de personas afuera de la unidad de flagrancias aquí en Quito, afuera de donde ilegalmente les llevaron a los chicos detenidos, la Policía Nacional, donde era el SIC, les llevaron allá. ¿Y qué crees? Ponían dispositivos para evitar la comunicación, entonces te quedabas sin señal.
Luego eso fue, además, ya te digo, está el informe de la CIDH. Entonces, sí, el tema de comunicación yo creo que es de un nivel de estrategia para todo, para los dos lados, si solo hay dos lados, que no creo, pero esencialmente para esta polarización que se presenta son absolutamente importantes. Y creo que una cosa no menor es que todos digamos, Caro, si esta entrevista la ven 5 personas, genial. Si la entrevista de la Asociación de Estudiantes con Discapacidad la ven 10 personas, genial. Pero vamos rompiendo, vamos caminando, se va viralizando, se va escuchando. Este sería como la idea de estos medios de comunicación alternativa, que yo creería que tomaron fuerza a partir de octubre del 2019. Era la única forma, digamos, que teníamos de denunciar lo que estaba pasando en octubre de 2019 o en las movilizaciones, en la Casa de la Cultura, en el Arbolito, en los centros de acopio. Se volcaron estos medios de comunicación y también se forjaron comunicadores populares encargados de hacer, digamos, un contradiscurso al gobierno de Moreno. Pauli, pero ¿qué nos va a esperar? Nuevamente te voy a replantear esta pregunta. ¿Qué nos va a esperar frente a un gobierno que tiene cooptados los medios de comunicación tradicionales versus un candidato que tendrá que luchar pues en los medios tradicionales, ¿no? También creo que la realidad es que no todos tenemos acceso a Internet, por ejemplo, y eso se está viviendo muchísimo ahora aquí. ¿Cómo dar la contra a la cooptación de los medios de comunicación tradicionales? Tú lo estás haciendo, Carolina. Yo soy una persona que vengo de toda una vida adulta de procesos de lucha y resistencia. Ujú. Y mi modesto aporte a mis estudiantes, a las personas con las cuales trabajo, ha sido insistirles en que observemos la posibilidad del individuo, definitivamente, porque seguir pensando en que vamos a poder cooptar, que por esos 3 minutos que le dan a una persona en un canal, creo que hay que ser más analíticos, creo que hay que ser más proactivos, creo que hay que luchar día a día. Creo que en esto se gana la batalla de esa manera. Creo que octubre también en eso es una increíble escuela. O sea, se pudo y se logró romper en muchos casos el cerco de comunicación. La Ujú. gente estaba, ¿por qué estaba ahí? Porque el día del cacerolazo, entendiendo, asumiendo, no de manera triunfalista, que también había gente que tal vez tenía otras motivaciones para el cacerolazo, pero ¿cómo se enteraron, Carolina? Si teníamos a todos los medios tradicionales en contra. Se enteraron, porque sigue sirviendo el boca a boca. Porque sigue sirviendo la llamada a las 6 de la mañana de la mamá, que te dice, mijita, si viste tal tema que te interesa, y vos de pronto le matizas y dices, pero sabe que también me contaron tal cosa en un chat. Entonces, creo que eso hay que hacerlo con más fuerza. Me acuerdo hace millones de años, un amigo dirigente de la izquierda nos decía el grupo de jovencitos, nos decía, el chisme también orienta. Y sacándole del contexto moral, es cierto. O sea, esa cosa que yo te cuento sirve. Y ahora que hay redes sociales, porque hace 30 años no había. Entonces yo creo que hay que seguir dando la lucha y hay que seguir siendo muy proactivos, demostrar el trabajo, demostrar las posibilidades, no ceder en los temas y no ceder en algo que no tenemos didácticamente muy bien construido, que es el tema del debate. Tenemos que debatir, tenemos que argumentar, tenemos que pelear, pero tenemos que leer demasiado, tenemos que revisar demasiado y la lectura en el sentido más amplio y crítico. Leer la imagen, leer lo que se habla, leer la relación social, intentar la lectura crítica de la relación de producción. Hay que darle la batalla. Sí, 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 creo que ha sido un mensaje muy claro el tuyo. También personalmente yo creo que ha abierto como mucho mis ojos, sobre todo en esta mirada de la semiótica que estábamos conversando en un principio de la camiseta de Romo. Y claro, en definitiva ha sido como una tela que ha tenido el gobierno para hacer... o para dar paso a las políticas públicas que se están firmando en este momento y también las estrategias mediáticas que se están trabajando. Paulina, perdón, para finalizar, quisiera escuchar algún mensaje tuyo ir cortando ya la entrevista porque se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias, Carolina. Bueno, yo decir eso, que yo tengo una enorme confianza en la gente, en el género humano. Pienso que esencialmente somos un maravilloso proyecto en la galaxia. Literalmente el proyecto humano es una belleza.
Creo que esto debe ser tomado como un aprendizaje durísimo. El COVID ha sido durísimo, se ha cobrado muchas vidas. La salud futura de mucha gente que ha tomado y que ha tomado y ha tenido el COVID. Pero creo que de todo esto tenemos que aprender, tenemos que salir más capacitados, más humanos, más sensibles y también más resistentes y más resilientes porque vamos a construir un mejor futuro. Yo le he tomado mucho más la posta de construir comunidad ya no solo en el pueblo indígena, sino entre nosotros, entre nosotras, en el colectivo de profesoras, en el conjunto de estudiantes. Se pregunten entre ellos, necesitan, quién tiene, quién puede, hagamos, salgamos. Vos no puedes, yo sí puedo porque no tenemos otra opción, pero porque además es una posibilidad de devolvernos la humanidad y lo comunitario. Muchas gracias, Paulina. Hemos conversado con Paulina Palacios. Ella es profesora de la Universidad Central del Ecuador en la Facultad de Comunicación Social, abogada por la Universidad Católica y magíster en literatura, sobre la importancia de la comunicación en tiempos de pandemia, pero también la importancia de la comunicación en estos nuevos comicios electorales que Ecuador estará viviendo a partir de ahora y que se finalizará en febrero de 2021. Agradezco tu participación, Paulina, y les Gracias, espero a ustedes Ricardo. el próximo jueves a las 5 de la tarde, como siempre, en nuestro programa Desde Abajo, Pensamiento y Palabra, transmitido por Hoja de Ruta Radio. Muchas gracias y que tengas buenas noches. Bien, claro, gracias. Hasta luego.